Buenas, bienvenidos al podcast Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y hoy nos acompaña Vilma Cristal Orozco, quien es economista, es directora financiera del Congreso Nacional y es una joven mujer que ha enfrentado a la mediática del país y que lógicamente ha sido víctima de una campaña, podríamos decirlo, de descalificación por parte de los medios de comunicación. Y bueno, le damos la bienvenida a Vilma Cristal Orozco. Bienvenida, ¿cómo está? Daniel, muchísimas gracias por el espacio. Un placer estar aquí con ustedes, sobre todo para tratar de temas tan importantes que informar a la sociedad. Únicamente comentarle que parte de la presentación, mi carrera en específico es licenciada en finanzas, que obviamente tiene mucha relación con la carrera de economía. Claro. Bien, como licenciada en finanzas, bueno, conocemos que esa es su profesión ahora, que nos lo ha confirmado, pero ¿quién es Cristal Orozco? ¿De dónde viene? ¿Cómo se describiría usted a sí misma? Bueno, mi nombre es Vilma Orozco, licenciada en finanzas, actualmente finalizando mi maestría en dirección en finanzas. Soy una persona que viene de una familia luchadora, una familia que, bueno, unos lineamientos que me han dado mis padres de siempre salir adelante en la excelencia. Creo que eso es lo que podría representar lo que es Vilma Orozco desde pequeña. Una persona que siempre ha estado direccionada a las obras sociales, tantas cosas. Para mí es difícil, Daniel, poder decir yo soy esto, yo hago esto, porque para mí la mejor manera en que se represente una persona o que se presente lo que ella es con sus propias acciones, más que con las palabras. Sin embargo, eso es como la parte, como la estructura más o menos de lo que es Vilma Orozco. Ok. ¿Cuál fue su camino académico y profesional antes de llegar al Congreso Nacional? En cuanto a las experiencias financieras, bueno, estuve en varios bancos, en análisis de negocios, análisis financieros, más direccionada a la parte de productos financieros de banca de personas y banca empresarial. Yo recuerdo que usted estuvo en un canal de televisión o en un programa de televisión, ¿no? Y eso no mucha gente lo sabe. Sí, hace muchos años estuve en un programa de televisión de la iglesia, que de hecho yo siempre lo he dicho que de todas mis experiencias, haciendo a un lado las experiencias profesionales que yo he tenido, mi mejor experiencia de crecimiento fue haber participado en este programa de televisión, que fue la experiencia que a mí me ayudó a desenvolverme de tal manera que pudiera sentirme apta para ¿qué? Yo pudiera transmitir cualquier tipo de información en la cual yo estuviera preparada. Bueno, y eso lo vimos en la última participación que usted estuvo. Bueno, ha tenido varias participaciones en medios de comunicación, pero una en particular es la que hizo que usted se volviera bastante visible ante la audiencia, ante la ciudadanía, y fue ese foro en Frente a Frente. Sí. Vimos ahí su capacidad de explicar, de defender argumentos. ¿Eso nació o viene de esa experiencia que tuvo usted en televisión? Viene de ello y viene de la seguridad de saber que cuando usted maneja algo bien, que cuando usted tiene una información la cual respalda o por la cual trabaja, es como que en su momento a mí me hubiesen puesto en uno de los bancos también a exponer sobre mi trabajo. Sé que lo hubiese hecho de la misma manera concisa, de la misma manera respaldada y obviamente con la veracidad de lo que estoy haciendo en mi trabajo. Entonces, si viene de la experiencia, obviamente para mí, siempre voy a resaltar esa bonita experiencia que tuve en ese programa en el que estuve hace mucho, porque al final me tocó dirigirlo, estaba muy pequeña, tenía 16, 17 años, creo que por ahí aproximadamente, y me llevó a adelantarme en madurez en muchas cosas. O sea que desde ahí, desde muy joven, ya venía pues participando no solamente en televisión, sino también aprendiendo otras cosas, porque si lo llegó a coordinar es porque... Claro. Igual en la universidad, pues tuve esa como fama de ser, cuando había una exposición, es como ahí viene la más exigente. Cuando me tocaba en grupos de estudio, es como que exige demasiado, pide demasiado, porque siempre era la que trataba de estar enfrente, dirigiendo las exposiciones, siendo meticulosa que los informes se hicieran de la manera correcta. Creo que uno de los adjetivos que tal vez más me describiría es ser perfeccionista en muchos aspectos, que no es del todo bien para muchas cosas, pero está bien también tratar de destacar en hacer bien su trabajo, ¿sí? No irse a los extremos. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en el sector privado y ahora
en un cargo tan importante como lo es la directora del... Si usted me lo pregunta a mí, Daniel, yo, desde la perspectiva como profesional, yo nunca sentí el cambio como comúnmente se escucha, ¿verdad? Decir, uy, es que cuando yo salí de la privada y entré a la pública, para mí no fue una transición pesada porque voy básicamente con mi misma mentalidad a trabajar en orden, a trabajar de la manera correcta, a respaldar de la manera correcta. Entonces, no genera un cambio o una transición como significativa en mi vida cuando sé que en el puesto que me pusieran a trabajar tendría que desenvolverme bien. Bien. He notado que tiene tatuajes. ¿Tienen algún significado especial alguno de ellos o todos, de hecho? El primer tatuaje que yo me hice representa la independencia de mis decisiones. Siempre desde pequeña fui muy independiente. En mi familia somos 5 hijos y todos mis hermanos, bueno, todos hemos sido muy independientes, pero yo siempre fui de las que trataba de resolver mis asuntos aún estando muy pequeña de una manera como sola. Yo quería aprender. Fui muy curiosa en eso a fin de evitar cargar a mis papás y todo. Entonces, a mí mis papás me cuidaron mucho. Era como, bueno, mi nombre, le contaré que mi nombre es Cristal. El significado que le dio mi mamá a eso es por lo delicada que ella me sentía en su embarazo. Entonces, ella no quería que a mí nada me hiciera daño. Entonces, me cuidó muchísimo, cosa que pues yo disfruté mi relación con mi mamá. Ella es mi mejor amiga. Literalmente es mi mejor amiga. Entonces, estuve muy, muy ligada a ese cuidado, a tal punto que tal vez hubo hasta cierta edad mucho temor de mis papás de que yo viajara con amistades, saliera con amistades, cosas así, por miedo, no por desconfianza, sino por miedo que me pasara algo así, por tanto peligro en la calle. Sí. Pero mi espíritu es demasiado libre. Entonces, en su momento tomé la decisión de hacerme ese tatuaje, pero yo le dije a mis papás, bueno, ese primer tatuaje va a representar mi independencia. ¿Por qué? Porque ya soy adulta, tenía 21 años, 22, ya soy adulta, entonces necesito tomar mis propias decisiones. Nunca fui rebelde, nunca fui a hacer cosas como quien suelta a alguien de una correa y se va corriendo, ¿no? O sea, mantuve la prudencia. Obviamente uno tiene su juventud, sus inmadureces, sus vivencias, Sí. pero dentro de las mismas mantuve las prudencias necesarias porque fue pasadito el tiempo en que yo ya había salido también del programa que me hizo madurar en muchos aspectos. Repito, para la edad que tenía, podía haber tenido muchas inmadureces, ¿sí? Porque todos pasamos por un proceso de crecimiento. Sí. Sin embargo, me ayudó muchísimo. Bien. Eso. Sí, cada quien vive sus etapas de manera distinta. Exactamente. Pero bueno, hablando específicamente de eso, por el cargo que tiene, ¿usted se ha enfrentado como a prejuicios precisamente por eso, por los tatuajes, como lo hemos visto en años anteriores? Sí. ¿O cree que ya la sociedad se está abriendo un poco ante eso? El tema de los tatuajes llegó a ser hasta cierto tiempo como un tabú. Creo que en la actualidad se ha disipado ese tipo de mentalidad a lo que representa un tatuaje. ¿Sí? Hay que ver, obviamente, qué tipo de tatuajes Claro. podría darle representación a cada persona. Sin embargo, yo siempre he dicho, yo puedo ver una persona, yo he visto muchas personas completamente tatuadas, que usted, la imagen que podría tener es como qué persona más dura, más, no sé, como más ruda, más ruda, mala, me da miedo, esa persona se ve mala. Y he visto personas pero tan inclinadas a la parte humana, al servicio de las personas, profesionales y todo, que al final lo que llegue a ser de su parte externa, que ahí es donde nos equivocamos. Y no, esto no lo digo precisamente por mí, porque para mí no me genera ningún tipo de incomodidad lo que lleguen a pensar en pro o en contra de algunos tatuajes que me hayan visto, en absoluto, o sea, sí, en absoluto. Porque mis tatuajes tampoco fueron hechos como para o exponerse, decir, quiero que los vean. Son tatuajes que representaron un significado en mi vida, que representan un significado en mi vida, no porque precisamente deseo que los vean. Que se vieron porque obviamente que vamos a llegar a ese punto, sí, toman cierto tipo de imágenes mías al momento de que se hace todo este revuelo, ¿verdad? Con las noticias. Así es. Pero creo que es hora que nosotros como sociedad comencemos a ver más allá de lo que se mira de manera externa.
Sí, yo de hecho también tengo tatuajes y he pasado por situaciones similares en donde inclusive en supermercados me ha Sí, sucedido que entro al supermercado y los guardias quedan como sí, claro. y se dicen algo por el radio, entonces se nota que todavía hay un prejuicio, pero sí ha disminuido en los años recientes. Y ya vamos a llegar a ese tema y es por eso que se lo preguntaba, Sí. el tema de los tatuajes. Vamos a hablar ahora sobre el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es una institución bastante compleja, sumamente importante y todos los días genera noticias y atención mediática. ¿Qué implica ser directora financiera del Poder Legislativo para usted? Tener la responsabilidad profesional de asumir mi cargo de la manera correcta. La gerencia financiera no es cualquier departamento. De hecho, en la parte administrativa de ese poder del Estado, cada departamento tiene sus responsabilidades y delicadezas, ¿sí? A manejar en todo proceso administrativo. Pero desde la perspectiva de mi puesto, es eso, la responsabilidad de cómo como profesional yo asumo este cargo, cómo lo empleo, cómo lo llevo a cabo y cómo mi trabajo va a hablar de eso, sí. Bien. ¿Cuáles son las funciones que tiene dentro del Congreso como tal? La gerencia financiera tiene la responsabilidad de emitir análisis financieros o generar análisis financieros, proyecciones financieras, todo tipo de, bueno, la contabilidad de todo, de absolutamente todos los gastos, toda la ejecución presupuestaria. Es decir, todo lo que tenga que ver con dinero va a parar a este departamento para que se registre de la manera más correcta, de la manera más transparente y en orden y que de esa misma manera se manejen los expedientes. Bien, y qué interesante este tema del Congreso anterior, y esto quería preguntárselo si usted de repente tenía información. ¿Qué gastos heredaron o qué situaciones notaron ustedes en las que habían gastos excesivos? Hablar de heredar gastos, Daniel, fue uno de los puntos por los cuales se tuvo más cuidado al momento de comenzar en este poder del Estado, porque evitamos el hecho de traer responsabilidades que se mantienen por parte de la administración pasada como para cubrirlas, sobre todo aquellas que quedaron de manera, pues, un poco dudosa, porque lo puedo decir que desde mi puesto se tuvo, o sea, yo llegué a analizar casos que a mí tal vez proveedores o personas que quedaron ajenas a algo ligado a la administración pasada quisieron que se abrieran estos libros de nuevo y que se hiciera algún tipo de análisis como para ver si se puede hacer algo. Y fue una de las instrucciones que dio el presidente. O sea, que aquí todo partía desde cero con un orden completamente desde cero, completamente diferente, a fin de que nosotros no nos relacionáramos. No con esto nosotros hacemos un caso omiso, ¿sí? No con esto nosotros obviamos. De hecho, una de las primeras cosas que se hizo fue analizar lo que había pasado en la administración pasada, analizar todo lo que se ejecutó, todo lo que se llevó a fin de evitar caer en los mismos desórdenes, en las mismas líneas, en las mismas imprudencias o en los mismos actos indebidos. Bien, ¿y han enviado alguna de esta información a organismos que se encargan precisamente Claro, de auditar? el Congreso Nacional hizo una denuncia, el Ministerio Público hizo todo lo pertinente para analizar a cada uno de los cargos que se vieron relacionados en todos estos procesos y esto fue uno de los primeros pasos que se hizo dentro del Congreso Nacional, la denuncia. Bien, hablando del tema de la publicidad, ¿qué conocimiento tiene respecto a los gastos en publicidad en el Congreso anterior y qué diferencia hay con el Congreso actual? Tal como exponía al momento que comparecí en esta noticia que usted me mencionaba, tras el análisis que se hizo de todos los gastos excesivos de la administración pasada, se logró recolectar con información que ascendía a casi 1.000 millones de lempiras en pagos de publicidad y propaganda y asignaciones globales, que es una cuenta que no se sabe específicamente bajo qué criterio lo utilizaban o por qué se escondían ahí gastos. ¿Sí? Caray. Lo que pasa es que lastimosamente pues muchos expedientes fueron extraviados, bueno, casi todos los expedientes fueron extraviados, entonces no había ni un respaldo ni físico ni digital. ¿Nos puede dar algún ejemplo de prácticas financieras que antes eran bastante comunes en el Congreso Nacional y que hoy pues ya no se permiten? Todo lo que estamos hablando, gastos excesivos, gastos abusivos. Y uno de los puntos más importantes que quizás la gente no ha escuchado
y que ha sido un cambio muy crucial e importante para nosotros en esta administración es, aparte de nuestra responsabilidad administrativa, es el trato humano hacia las personas. Era muy común ver en la administración pasada tratos abusivos o tratos con abuso de autoridad, con abuso de poder hacia cargos que estaban debajo jerárquicamente. Y eso fue algo que se fue a cambiar de manera rotunda. Lo puedo decir que desde la cabeza ha sucedido hasta donde nosotros que asumimos cargos de gerencias nos hemos visto en el interés completamente de que eso no volviera a suceder. Al final, todo llega a ser efímero. Si hoy podemos estar, mañana no podemos estar, y lo que va a quedar es lo que como profesionales, como humanos, como personas de bien llegamos a hacer. Vamos a pasar ahora al tema de la manipulación mediática. Como directora financiera del Congreso Nacional, pues obviamente usted es la persona indicada para hablar sobre este tema de las noticias falsas, porque hubo una gran cantidad de noticias falsas que se difundieron en redes sociales respecto a las finanzas del Congreso Nacional. Básicamente ellos publicaron, muchos medios de hecho, de los tradicionales, publicaron la información como si fuese fidedigna. Antes de eso, ¿hubo algún intento por parte de alguno de estos medios para comunicarse con usted y obtener su versión? No. Yo quiero partir, Daniel, de qué es el periodismo. El periodismo es la actividad profesional de recolectar, analizar, presentar y difundir información de interés público, ¿sí? Dentro del pénsum académico de esta profesión debe ir incluida la ética, el profesionalismo y los valores, es decir, estándares éticos que no se cumplen en la mayoría de los medios de comunicación dentro de nuestro país. Entonces, para mí la carrera de periodismo ha sido una carrera, para mí es preciosa. Sin embargo, hemos visto que es muy común transformarla en algo morboso. Es decir, se ha perdido el profesionalismo de lo que es en muchos medios, en muchos periodistas. No voy a decir que en todos, porque me equivocaría si dijera eso, pero se ha perdido el profesionalismo porque estos estándares de ética y moral lo que exige es, obviamente, que se evite la desinformación y los daños a terceros. Lo que sucedió cuando sucedió todo esto de los medios y que tuve que estar en este programa, fue que al momento de desmentir toda la información, al momento de hablar con datos precisos, mostrar que hubo manipulación, malas intenciones, un movimiento mediático en contra, en lugar de rectificar la información, porque así como usted me pregunta, no se abocaron a mí ninguno de estos medios que lanzaron de esta manera la información como para decirme, ok, nos equivocamos, esta es la verdad, nos puede dar un poquito más sobre la verdad. No, lo que hicieron fue desviar la vista a decir, ok, tomamos información incorrecta, nos equivocamos, entonces hagamos algo diferente, llamemos la atención con el común morbo con el que trabajamos y sexualicemos la imagen de Vilma Orozco. Entonces hacen algo que a mí me pareció completamente bajo y es tomar fotos de mi vida personal que no son fotos en donde yo estoy haciendo algo inadecuado, simplemente estoy llevando mi vida como cualquier persona la puede llevar en sus vacaciones. Claro. Estando en la playa, toman mis fotos y comienzan a decir quién es Vilma Orozco, vean esto y crean un morbo en la sociedad a fin de desmeritar la imagen de una mujer, a fin de desmeritar el profesionalismo de una mujer que comparece como profesional, no como Vilma Orozco que está en sus vacaciones. Comparece como el cargo que está representando, con la información que está representando, y lo desvían totalmente a algo más vulgar. Que por eso mismo, Daniel, yo llegué a un punto que para mí no fue ni necesario y no fue tampoco, no fue nada elegante llegar a un tema tan bajo como el morbo que estaban haciendo y las bromas de los aguacates y todo. No tengo la necesidad ni siquiera que defenderme porque para mí no representa un ataque eso. Yo fui a hablar de cosas precisas, cosas concisas, cosas contundentes, datos contundentes a los cuales
no supieron contestar. Y eso es precisamente lo que llamó la atención. Y para darle un poco de contexto a la audiencia que de repente no está muy enterada, Vilma Orozco acude a un foro televisivo, desmiente información falsa y los medios, en lugar de replicar esa información, de amplificarla, porque obviamente se está desinformando a la sociedad, lo que hicieron fue tomar las fotos de los perfiles privados de suyos para difundirlas en redes sociales, como para restarle peso a su imagen, a su credibilidad en el cargo que tiene. ¿Así lo sintió? Sí. Hubo un medio de comunicación que en su momento me pidió una entrevista. No voy a mencionar el nombre, obviamente, pero sí me pidió una entrevista y yo ya había visto en la página de ellos que habían subido mis fotos en traje de baño, me habían subido mis fotos de mi vida personal. Ninguna de las fotos era de algo relacionado al trabajo. Cuando ellos me piden la entrevista, yo le digo, ¿por qué toman mis fotos personales para una noticia que se supone que es formal? Y la respuesta de ellos es que desde el primer momento que uno asume un cargo público, ellos tienen el derecho, porque fue con esas palabras, ellos tienen el derecho, o yo estoy completamente expuesta a que puedan tomar cualquier tipo de fotos. Puede decir el nombre del medio si quieres. Claro, Daniel, porque diferente es que yo, como directora financiera, me vean en mi cargo haciendo algo incorrecto, o que bien, yo esté jugando a hacer algo incorrecto valiéndome de mi cargo, ¿sí? Una vez que salgo de mi trabajo, trato de ser Vilma Orozco, quien tiene también bien su vida personal, quien tiene sus responsabilidades personales, sus responsabilidades profesionales, familiares, etc. Entonces, de la misma manera en que para mí no era necesario llegar al mismo nivel de lo que sucedió en televisión con ataques tan incoherentes, de la misma manera le dije, pensé y se lo dije, no voy a ahondar en su pésima interpretación. ¿Le parece que podríamos interpretar esto como violencia política hacia la mujer? Podría ser, no solo política, en todo aspecto. Ya hemos visto que de cualquier manera que una mujer sobresalga, yo en su momento no vi la necesidad de defenderme ante todos los ataques. No la vi. Sin embargo, solamente hice una publicación en una de mis redes en donde decía que lo más triste en una sociedad es ver, en primer lugar, que una mujer exija su valor y su respeto como mujer mientras es una mujer que ataca a otra sin algún tipo de sustento, o porque la ve la empieza a calificar con adjetivos totalmente vulgares o muy bajos. Así como también es pésimo ver a un hombre refiriéndose de una manera tan vulgar o despectiva a una mujer y que éste llegara a tener hermanas, hijas, madre. ¿Sí? Es una doble moral. Entonces, en lo único que yo traté de pronunciarme fue en eso, en mis redes sociales, porque le repito, para mí esto no me quita el sueño, pero siempre, desde que yo incluso hago obras sociales, yo las hago desde muy pequeña, trato de dar un mensaje incluso a las mujeres, de empoderamiento a las mujeres, que demostremos a nosotras mismas que nosotros somos capaces de cualquier cosa que queramos lograr, siempre y cuando lo hagamos en la línea correcta, en la línea de la moralidad, o sea, de la ética, de la responsabilidad que nosotros debemos tener como seres humanos, como profesionales. Pero a raíz de todo esto que sucedió, para mí, dar el mensaje a quienes llegaran, de la manera en que llegara, me parece bien. No ataco la mentalidad de ninguna persona. El criterio que haga cualquier persona de otra es responsabilidad de ellos. Mi responsabilidad es cómo yo actúo ante mis propias acciones. ¿Pero por qué cree que sea esta doble moral? Porque hemos visto que desde los mismos medios de comunicación se impulsan campañas condenando violencia política o violencia contra la mujer. Usualmente cuando es... por poner un ejemplo, lo que pasó con la diputada de apellido Crivelli, ¿no? Que fue un tema bastante mediático de violencia contra la mujer, pero por otro lado, ellos también, desde los mismos medios, ejercen violencia contra la mujer. ¿Cómo ve usted esa doble moral? Es lo que estábamos hablando, Daniel, que lastimosamente dentro de la profesión del periodismo, de la comunicación, hemos caído lastimosamente a un hecho de que sin morbo no se vende la información o no genera tanto interés en la sociedad. Aparte que
siempre van a haber dos escenarios o siempre van a haber dos versiones de la historia. Siempre, siempre. O sea, son dos lados de la moneda, aunque se muestre la información. ¿Qué es lo que sucede? Siempre va a haber un equipo de un lado y otro de otro. Y es ahí donde se genera el odio mediático, el odio político, el odio de género, la violencia de género, todo esto. Yo creo que para hacer un cambio en general, el cambio comienza desde nosotros mismos. El ejemplo que lleguemos a dar. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese sido una mujer que se pone a alegar por cada comentario negativo que hicieran en mi contra? Uh-huh. Y que todas las mujeres que me ofendieron, yo las estuviera ofendiendo. O ver qué tomaba en contra de ellas. Yo hubiese caído en lo mismo, entonces no estoy generando un cambio. ¿Qué hubiese pasado si en la parte política, en la parte profesional que me ofendieron, yo estuviera viendo a quién ofende también? No estoy generando un cambio. Lo que estoy tratando de hacer es demostrar que soy diferente y que lo que fui a hacer es como profesional. Ahora bien, ¿cree usted que estos ataques también se generan debido a la falta de pago por publicidad de repente a medios de comunicación por parte del Congreso Nacional? Desde el inicio de la administración ha sido como lo más coherente a pensar. Que desde el día 1 comenzó un ataque mediático por falta de pago. Uh-huh. Quizás no esté en mi posición o no sea lo más correcto decir que es precisamente por ello, porque volvemos a lo mismo. Cada quien tiene sus ideologías, uh-huh. Cada quien tiene sus preferencias políticas y cada quien defiende lo que desea defender. Sin embargo, muchos de estos medios han demostrado y han actuado de tal manera que nos han hecho caer, no solo a nosotros, sino en general e incluso a la población, en la conclusión de que podría ser eso. Bueno, y también eso yo lo relaciono a las denuncias que hacen los medios de comunicación, porque hablábamos precisamente hace un momento sobre los gastos excesivos que se dieron en el Congreso anterior, pero no veíamos ese nivel de cuestionamiento por parte de los medios. Claro. Recuerde que al final hay muchos medios que nos están demostrando que están informando lo que les conviene, uh-huh. Y que están obviando lo que también les conviene. Sí, ese ha sido el actuar lastimosamente. ¿Cómo le afecta de manera profesional, digamos? Ya nos dijo que personalmente no le afecta, pero ¿siente que le puede llegar a afectar de manera profesional este tipo de intervenciones o el cargo que tiene en un momento en el que pues básicamente hay una fuerza mediática que está pues afectando bastante las labores que usted hace o de repente emprendiendo campañas negativas en contra de cómo se manejan las finanzas en el Congreso Nacional? Desde el primer momento que no me afecta en el aspecto personal ni profesional, no me afecta en nada. O sea, si a mí no me afecta de manera personal todo lo que han dicho, sé que tampoco me podría afectar de la manera profesional porque para mí es mantenerme en un enfoque de crecimiento. Todo, yo siempre tengo una frase que dice todo siempre es para bien. Uh-huh. En su momento había una amistad que me decía, sería bueno que se defendiera, que demostrara quién es. Entonces volvemos a lo que yo le decía al inicio, ¿verdad? No hay nada mejor que demostrar quiénes somos por nuestras propias acciones. Uh-huh. Y a veces Dios hace las cosas tan perfectas que de alguna u otra manera personas en las que hace muchos años atrás, sin pensar en usted en un futuro y que llegó a impactar en ellas, llegó a hacer cosas por ellas, llegó a darle un mensaje positivo, un mensaje de crecimiento o un mensaje de ánimo, son personas que en su momento llegaron a hablar por usted y que usted no tuvo la necesidad ni siquiera de defenderse. Y eso lo vi. Porque solo el primer día, por un momento, vi comentarios que habían, y así como había comentarios muy malos y ofensivos y vulgares, así hubo comentarios muy buenos, incluso de personas a las cuales creí que nunca más me iba a acordar de ellas, de la universidad, personas de cuando estaba muy pequeña y que hicieron comentarios muy positivos. Y no es para vanagloriarse, sino para decir, bueno, al final así es como Dios hace las cosas. Y sigo en la mentalidad entonces que no es necesario que yo tenga que defender o gritar a los cuatro vientos quién es Vilma Orozco. Mis acciones como persona, como profesional, como en general en todo, en el aspecto familiar, profesional, en todo, tienen que hablar por mí. Bueno, de repente el objetivo de los medios en este tipo de situaciones no era ejercer violencia, sin embargo, están dispuestos a ejercerla
cuando se trata de evitar la amplificación de información que no les conviene, precisamente lo que hablábamos. O sea, todas las aclaraciones que usted hizo públicas, tanto en foros de televisión como en comparecencias de prensa, y luego los medios evitando que esta información se volviera viral, porque obviamente al buscar en las redes sociales, en internet, Vilma Cristal Orozco, probablemente las noticias que aparezcan sean las fotografías de Vilma Cristal Orozco en la playa, etcétera, etcétera, en cualquier contexto que no es profesional o que es más personal. Pero, ¿qué implicaciones cree que tiene esto? Porque estamos viendo una mediática que está dispuesta a hacerlo cuando les conviene. ¿Qué implicaciones tiene para las mujeres que aspiran a puestos de liderazgo, a ejercer este tipo de liderazgos en el país? En primer lugar, creo que en el tema de los medios de comunicación o en el ambiente de las comunicaciones se da un efecto dominó en que todos ven qué es lo que se está vendiendo. Entonces, por ejemplo, esto fue como una cortina de humo. Al momento que se desmiente la información, se muestra de manera concisa y todo, fue como, ok, hagamos rápido una cortina de humo y tenemos que vender de alguna u otra manera algo más interesante que esto. En lugar de decir, bueno, entonces hay que mostrar la verdadera información, hay que hablar de esto, o tomemos los datos que ella está diciendo y que nos demuestre de dónde salen esos datos. No, se hace una cortina de humo. Entonces, este efecto dominó es, ok, yo veo que aquel medio de comunicación está generando morbo y está atrayendo mucha gente, muchos comentarios, me generó más seguidores, me generó más vistas, yo voy a hacer lo mismo. Y sucedió. Y lo digo desde mi perspectiva. Usted iba a ver las mismas fotos y en el mismo orden en varios medios de comunicación. Sí. Entonces, intentan hacer también una noticia donde ponen las mujeres más atractivas del sector público y todo, que cualquiera podría verlo como un halago. Para mí, el halago más fuerte que a mí me pueden hacer es desde la parte humana. Sí, no necesariamente desde el físico. Sin embargo, todos tenemos mentalidades diferentes. Pero hacen esta noticia como un halago y lo que hacen es tomar diputadas, varios perfiles, otros cargos de funcionarias públicas y casualmente toman mi foto todavía donde yo salgo con un vestido en la playa. Entonces, mi foto no se ve formal. Entonces, cualquiera podría decirlo, bueno, pero le están haciendo un halago. Pero no están exponiendo la parte profesional. Siguen de alguna u otra manera exponiendo una parte morbosa. Y la gente sigue en un contenido morboso, donde empiezan a hablar del cuerpo, a hablar de esto, a asumir cosas que, les repito y voy a reiterar siempre, no me afecta en absoluto, pero no tiene nada de profesionalismo. Y algo que yo le decía a una persona que me encontré en estos medios de comunicación, que lo hizo de la misma manera, es qué lástima que puedan tener un título como profesionales, pero pierdan la elegancia de su profesión, porque no muestran elegancia. Bueno, hablando específicamente de esto, ¿cree que esto tiene un impacto negativo en la sociedad cuando vemos que lo que se vuelve viral es lo que hay que publicar, lo que se difunde es lo primero que... lo que genera morbo es lo primero que hay que publicar y a veces carece totalmente de profundidad. Vemos en el tema del Congreso. ¿Por qué cree que no hay una investigación por parte de los medios, inclusive? Porque el tema de los gastos del Congreso, de las finanzas, no fue algo que investigaron, de hecho, porque usted lo acaba de decir. Claro. No se contactaron con usted en lo absoluto, cuando podrían haberlo hecho perfectamente. ¿Cree usted que buscaban eso, generar ese morbo como en la opinión pública de mira, el Congreso les sigue pagando tal cosa? Bueno, en algunos medios digitales, o tal vez no medios, pero sí plataformas o páginas que no se sabe ni siquiera quién las maneja, hablaron también sobre el tema de temas que refuerzan los estereotipos machistas, como por ejemplo, ha de ser la amante de tal persona o algo así. ¿Qué implicaciones cree usted que tiene en la sociedad, en las audiencias, todo esto que está pasando? Sí, primer punto, sí hace un efecto negativo en la sociedad, porque seguimos bajo una cultura de machismo, de morbo, de amarillismo, que se sigue propagando porque no se disipa, porque es la manera de trabajar de estos medios. Y volvemos a lo que yo les decía, un efecto dominó.
a lo que vende el otro, si veo que lo está haciendo bien de esa manera, amarillista, bajo mentiras, bajo el morbo, yo también lo tengo que hacer para generar ese mismo de controversia mediática. El tema del machismo, para mí, así como cualquier tipo de aspecto social, es algo que lo he dicho desde pequeña, Daniel, y se lo repito a las personas, lo van a escuchar hoy, pero se lo digo también a las personas donde doy charlas cada vez que se hace algún tipo de movimiento social y algo, la gente tiene que comenzar a parar a creer que otros van a hacer el cambio. El cambio lo tenemos que hacer nosotros mismos. Es decir, yo no puedo decir, hay tanta maldad en el mundo, hay tanta violencia si yo soy una persona violenta, si yo soy una persona mala. Le voy a dar el mayor ejemplo desde mi labor. Yo rescato animales desde muy niña. Entonces yo le decía a las personas, usted no puede venir y quejarse del mal que le está haciendo el vecino o algo si usted es una persona completamente cruel, con una criatura que no puede ni siquiera hablar. Uh-huh. Pero mientras se tocan el pecho hablando de Dios y diciendo que son buenos hijos de Dios, que son buenos cristianos y todo. Entonces hay una doble moral en absolutamente todo lo que vemos en la sociedad, que de la única manera en que el mismo pueblo va a poder ver el cambio es haciendo el cambio. Y le doy otro ejemplo rapidito. La vez pasada iba manejando por el Boulevard Morazán y estábamos en cola y una muchacha estaba comiendo algo y tiró la basura ahí. Yo se lo digo sinceramente, yo no puedo callar ante algo que yo vea incorrecto. Yo no. Quizás llegue a ser imprudente de mi parte, pero para mí no es correcto. No es correcto hacer la vista para otro lado cuando estoy viendo algo malo. Uh-huh. Entonces yo bajé el vidrio y le dije, recoja la basura y no haga eso. Entonces ella quedó como en shock. ¿Qué reacción tuvo? Ella quedó en shock. Entonces yo me quedé, yo no avancé. Recoja la basura y no haga eso. Entonces lo que ella hizo fue que se dio la vuelta y vio para el otro lado de la calle. Entonces, es decepcionante cuando las personas se quejan de las alcantarillas que están jucas, que están sucias, que están trabadas de basura. Es decepcionante cuando las personas se quejan de la maldad. Es decepcionante cuando se quejan de la corrupción, cuando se quejan de absolutamente todo, mientras ellos hacen actos que no hacen el cambio en el país. Y voy a terminar con este ejemplo que me parece importantísimo porque esto sale en las noticias. Uh-huh. Hace poco salió una noticia de un camión, salió de dos, con meses de diferencia el accidente. Uno de verduras y otro de un camión de sacos de comida de animales que se dio vuelta. Mientras el conductor estaba herido, tirado, fue un accidente de carretera, el camión se abrió. Uh-huh. Así como pasó con las verduras, así pasó con los sacos de comida, y la gente comenzó a robarse todo. Y usted miraba con las cámaras en vivo, la gente muriéndose de risa, sacando todo. Y yo escribí y les dije, si ustedes fueran el conductor que se está muriendo, o bien digamos que salió ileso, pero sí estaba mal, pero ustedes estuvieran pensando, ¿qué va a pasar con mi puesto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar si determinan que yo manejé mal, mi familia, cómo voy a alimentar a mi familia? Es el trabajo del que probablemente depende su familia. Exactamente. Entonces, ellos se pusieron a pensar en eso. No se pusieron a pensar en eso. Ellos estaban poniéndose a pensar en qué robaban, cómo se reían, el morbo que le generaron a todo. Entonces hubo una persona que me contestó y me dijo, sí, pero son personas con hambre. Sí, pero son personas que se quejan del robo de otros mientras ellos hacen la misma acción. Eso es inaudito, Daniel. Eso es, yo no le puedo decir a usted, no me mienta, si yo estoy frente a usted diciéndole miles de mentiras. Y no puedo decirle también, por favor, cambie y no me mienta, si yo sigo en mentiras. La gente quiere el cambio, pero no quiere hacer el cambio. Ese es el problema en la sociedad. Quisiera que nos enfocáramos ahora en el tema del activismo. Me dice que usted se ha dedicado a rescatar animales. ¿Qué otras actividades así sociales ha ejecutado a lo largo de su vida? Todo tipo de movimiento social que nos lleve a dar un mensaje o una ayuda ante otras personas que lo necesitan es nuestro llamado realmente. Como hijos de Dios, ese es nuestro llamado, servir a otros. Entonces, si al final yo me voy a la tumba sin haber dado sentido a mi vida o haber estado
como el rastrillo solo jalando hacia mí, o velando por mí, o viendo qué hacía solo por mí, yo hubiese estado en una burbuja donde entonces no salgo de la realidad, no salgo de mi zona de confort, no salgo del deseo de ver un cambio en el país, del deseo de hacer un cambio en el país, porque viviría en el día a día bajo mis comodidades, obviando la realidad de lo que sucede en una aldea, en una invasión. Le doy el ejemplo de una de las aldeas que yo visité por años, que no seguí porque para mí es importante llegar a otros lugares. Correcto. Para mí es importante ir, dar el mensaje, la ayuda, crear conciencia, porque los movimientos que se hacen no solo son de ir, tiro la ayuda, mucho menos tomar la foto para que vean que tiré la ayuda. No, es concientización. Es ir a enseñarle a las personas, ir a enseñarle a los niños, desde el trato humano hasta el trato hacia los animales. Entonces, esta aldea que yo visitaba, Daniel, es una residencial preciosa. Y usted ve las casas, son casas de lujo. Y atrás está la montaña donde está esa invasión. Cuando yo le preguntaba a las personas, ¿y hay personas de esta colonia que los vienen a visitar o algo? Nada. No, porque la gente está velando por sí misma. Sí. Pero Hay una quiere ver algo diferente. desconexión de la sociedad. O sea, de repente hay gente que busca más el individualismo. Claro. Y eso, bueno, le ha hecho daño a las comunidades como tal, ¿no? Sí, claro. El egoísmo de pensar que solo estamos nosotros y que al final esto es como una cosecha que vamos a tener a futuro. No precisamente porque se tenga que llevar una ayuda para ver qué obtengo a cambio o para ver quién me conoce o algo, porque en todas las obras, y lo voy a decir desde la manera personal, y repito, no es por aludirme, no es por vanagloriarme ni nada, pero para mí es importante mencionarlo. He hecho obras de pequeña, no ha sido mi objetivo que me tomen las fotos, no ha sido mi objetivo tampoco tomarme fotos entregándole algo a una persona. Y entiendo que en la parte política eso se debe hacer porque es demostrar lo que están haciendo ellos como figuras políticas. Sin embargo, yo no lo soy. Entonces, mi perspectiva es desde otro aspecto. Repito, que está bien que este tipo de perfiles lo hagan porque están demostrando lo que están haciendo. Están llevando la ayuda de la manera correcta o algo. Ahora, yo le pregunto a las demás personas de qué manera lo hacen ellos. Y una vez yo hablaba con una amistad que estábamos hablando en general de esto y me decía... Pero la gente siempre critica a Daniel. La gente, por ejemplo, si yo posteaba algo de que se rescató este animal, necesitamos apoyo, alguien que pueda dar casa, ¿y por qué no ayudas a los niños? ¿Por qué a los animales? Si usted ponía a los niños, ¿por qué no ayudas a los ancianos? Si usted ayuda a los ancianos, ¿y por qué no te vas al otro asilo? La gente siempre le ve un pelo en la sopa. Por eso siempre va a haber algún tipo de odio político, mediático, religioso, hasta en el fútbol lo vemos, porque sí, la gente siempre cree tener la razón, pero en el estancamiento de creer tener la razón, caen en la mediocridad de no actuar. Por eso no soy partícipe del odio mediático, no soy partícipe de ningún tipo de generación de odio hacia ningún tema. Porque para mí es como perder el tiempo a lo que de verdad tengo que hacer. Bien, nos mencionaba que el programa de televisión en el que estuvo era de la iglesia, o sea que usted se congregaba en una iglesia. Sí. ¿Usted se definiría como cristiana? Y si es así, ¿qué valores de la cristianidad, bueno, del cristianismo implementa usted en su vida profesional y personal? El mejor ejemplo que podemos dar de una buena relación con Dios es el amor hacia el prójimo. Es mentira, Daniel, que vamos a tener una buena relación con todas las personas. Tenemos nuestro carácter. Yo me he dado a conocer porque tengo un carácter que muchas veces me enojo muy rápido. O soy impaciente en muchas cosas. Pero el volver a verse uno hacia adentro, decir, bueno, ¿en qué cosas yo tengo que cambiar de mi carácter? ¿En qué cosas me equivoqué? Y esa relación muy privada con Dios. La relación con Dios, yo no tengo que decirle al mundo cómo la estoy llevando. Yo no tengo que postear mi oración en una red social. Yo no tengo que postear, Señor, gracias por esto. Yo he posteado ciertos mensajes de versículos que me han gustado, mensajes positivos, videos de obras sociales que pueden impactar a las personas, pero la relación con Dios es en privado.
Y esa relación con Dios yo la voy a demostrar entonces como yo actúo en público. Repito, nos podemos equivocar en muchas cosas. Esto a mí no me santifica lo que yo le estoy diciendo. Yo me equivoco muchísimo. Yo soy un ser humano que se equivoca demasiado. Pero a mí lo que me interesa es cuando yo en silencio y a solas estoy tratando lo que internamente tengo que cambiar. Y en el proceso en el que estoy, porque el proceso de crecimiento es constante. Y es para toda la vida mientras estemos vivos. Sí, claro, porque no se trata de no cometer errores, sino de reflexionar al cometerlos, aprender algo de ellos y cambiar, ¿no? En futuras ocasiones o en futuras situaciones, mejor dicho. Así es. Bueno, sí quería preguntarle, usted ya nos dijo que es licenciada en finanzas, Sí. Pero ¿siempre le gustó el tema de las finanzas o hay algo más que le hubiera gustado intentar? ¿Alguna otra carrera que le hubiera gustado explorar? Yo le repetía, a mí la carrera de periodismo siempre me encantó. Ah, sí. Sin embargo, cuando uno analiza, y esto es importante que los jóvenes que están pensando en qué estudiar algo, sepan identificar su vocación, sepan identificar sus pasiones, a lo que quieren aspirar, lo que quieren llegar a ser, no que sea inculcado precisamente por algo que tenés que hacer esto o que nos pueden llegar a decir nuestros papás, aunque mis papás nunca fueron de esa manera, siempre nos dieron la libertad de estudiar lo que nos apasionara. A mí me encantaba la psicología, bueno, me encanta la psicología, me encantaba la astrología, me encantaba ingeniería química, yo me moría por estudiar ingeniería química. Pero desde pequeña también era muy ágil con los números. O sea, si íbamos al supermercado, en aquel entonces casi no se utilizaban las tarjetas de crédito, entonces íbamos al supermercado, mi mamá daba una cantidad de dinero, yo hacía las cuentas, tienen que dar tanto devuelto, tienen que hacer esto. O jugaba a que arrancaba hojitas de los árboles y contaba dinero. Entonces para mí siempre fue como más direccionado a eso. Hasta que llegué a la universidad yo dije, bueno, mi carrera es finanzas. Administración de empresas está muy ligada, pero para mí finanzas era como más, porque son más números, más análisis financieros, más aportaciones financieras en general. Pero ya trae la experiencia desde la niñez, o sea, porque le hacía la pasión. Sí, no, a mí me fascina. A mí me fascina saber. ¿Hacía presupuestos o algo así cuando estaba? Sí, claro. Y de hecho también en mi carrera se basaron las últimas clases en puros análisis financieros, proyecciones, ese tipo de ejercicios, que es lo que a uno le encanta para la toma de decisiones de instituciones, empresas. Pero no es que te vengo con la experiencia de pequeña, porque la experiencia se hace en el camino, pero sí con la pasión. A mí me fascinan los números, me encantan. Entonces yo ya sé que cuando tengo que hacer un cuadre mensual, yo tengo que estar como en silencio todo y me encanta cuadrar, me encanta ver, me encanta analizar. Es muy difícil que se me olvide una cifra, es muy difícil que se me olvide un gasto o algo así. Quedan como ahí, cada quien con sus pasiones. Sí, yo de hecho no soy muy bueno para los números, soy más para las letras. Claro. La carrera de Derecho a mí me encanta, Daniel, a mí me fascina. Y a mí mucha gente me decía, hubiese sido buena abogada porque da duro y que no sé qué y cosas así. A mí me encanta la carrera de Derecho, me fascina. Creo que es una de las carreras... ¿Se ha imaginado litigando en algún momento? Sí, yo me he imaginado, claro. Defendiendo, hablando con propiedad, que igual lo hago en mi carrera y lo hago en los puestos que he tenido. Pero... es una carrera que no la tomé al final de todo porque soy más de números que de teoría. Ahora no quiere decir de que uno no pueda estudiar un poco de ello. Sigo teniendo la idea de ello, pero ver en el camino que decido. Pero es una carrera que me encanta. ¿Cuál fue su primer trabajo? En bancos. ¿En bancos? Arranqué en bancos, sí. ¿Cuál es el sueldo promedio de un banco para alguien que comienza su carrera? Le mentiría si sé cómo son los sueldos actualmente. En lo personal. En aquel entonces, en mi primer sueldo yo ganaba 11,000 lempiras de base. Fue en el 2000, creo, 15, 14, no recuerdo. Pero se ganaban con comisiones. Entonces, usted tenía una cartera de productos financieros en banca de personas o empresarial, donde si llegaba a la meta ganaba muy bien. Entonces yo, para hacer una niña recién graduada, que de hecho ni había tenido mi título todavía,
no tenía mi título todavía, estaba en proceso de graduarme, estaba ganando un promedio de 30 y algo mil empiras con las comisiones. Ahora, en aquel entonces, desconozco totalmente, hace mucho no sé el tema interno de los bancos, cómo están las comisiones. Recuerde que los salarios mínimos se han modificado. Correcto. Obviamente el tema de la inflación hace que se cambien también de manera interna las comisiones. Las metas cambian, obviamente también. Según lo que he hablado con personas con las que todavía me relaciono en los bancos, las metas mensualmente van cambiando, los bancos van subiendo a que las personas la lleguen. Ahora, si las personas buenas sí lo hacen. Pero más que en el tema económico, es un aprendizaje maravilloso, porque es un aprendizaje que parte, cosa que a mí me encanta, desde el servicio al cliente. A mí me fascinaba asesorar a las personas. Ah, sí. Me encantaba asesorarlas financieramente. Entonces, hay algo que he tenido gracias a Dios, y es que he generado esa confianza en las personas. Las personas confiaban tanto en mí que hasta el día de hoy, Daniel, y sé que hay personas que van a ver esto y que van a confirmarlo, hay personas que hasta el día de hoy me llaman, y yo hace mucho dejé los bancos, y me dicen, ¿usted qué opina de esto? ¿Cómo me asesoraría con esto? ¿Qué me recomienda? Y eso es lo que a mí me encanta. Si usted pudiera volver a tener 19 años, ¿qué le diría a esa Vilma Orozco de 19 años? A los 19 años no tenía la madurez que tengo ahorita. No tenía el carácter que tengo ahorita. Quizás tenía muchos más miedos. No me considero una persona miedosa, ni fácil de intimidar, gracias a Dios. Pero en su momento sí tenía un carácter no tan forjado como ahorita. Y quizás lo que le diría a esa niña es, vas hacia buen camino. Vas a tener un buen carácter. Vas a poder. Porque tuve el ejemplo de mi mamá, que me inculcó eso, como mujer. Bueno, que fuera una mujer fuerte. Nos dice, no soy fácil de intimidar. En el cargo que usted tiene, y obviamente sabemos que está dentro del Congreso Nacional, donde hay muchas figuras de todo tipo, ¿ha habido alguna vez algún intento de intimidación de alguien en específico o de algún grupo en específico hacia su persona? Siempre, y se puede dar más, no solo en el sector público, le digo porque también lo llegué a vivir en el sector privado, claro. Siempre en cualquier aspecto va a haber una persona con la que usted no agrade al 100%. Y hay personas que obviamente siempre van a querer intentar pisotear, intentar intimidar, Le repito, yo no tenía ese carácter en aquel entonces. Quizás en aquel entonces fui una persona que ante algo injusto callaba y no actuaba. Hacia algo injusto hacia mí, porque cuando yo miraba algo injusto hacia afuera, yo siempre fui desde el colegio las que andaba defendiendo a todo el mundo o que andaba hablando porque sucedía algo. Pero cuando sucedía hacia mí directamente, tal vez callaba. Y eso fue un papel primordial que tuvo mi mamá en mí, en hacerme crecer como una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer que cuando ve a cualquier perfil frente a mí es una persona común. Hay personas a las que yo admiro. Pero las admiro de tal manera de decir, yo quisiera llegar a aprender tanto como esa persona. No es que me intimida. La admiro tanto que quiero aprender de esa persona. Quiero llegar a hacer eso porque en la sabiduría está también saber de quién nos rodeamos. Y en eso, en el crecimiento que he tenido en mi vida, he tenido que alejarme de muchas personas, he conocido a otras personas y uno se va haciendo más selectivo, Daniel. Entonces, en el tema de la intimidación le diría que no. Sí llegaron a haber personas tal vez que en su momento hubo un choque de personalidades o algo y uno lo va cambiando en el camino, lo va cambiando. De hecho, creería que esto es uno de los trabajos que más ha forjado mi carácter y que ha sido un proceso. Bien, ¿qué le diría a mujeres jóvenes que aspiran o le gustaría involucrarse de repente en temas públicos, en temas sociales, pero de repente no lo hacen por ese miedo de ser expuestas, de ser ridiculizadas o de ser objetificadas? ¿Qué le diría a ellas? En primer lugar, como mujer o como hombre, cualquier persona tiene que tener la seguridad y la convicción de quién es esa misma persona. Y en este caso le doy el mensaje a las mujeres. Si ustedes como mujeres tienen la convicción de la mujer que son, bajo esa dirección van.
Por ejemplo, si yo sé que soy una mujer miedosa, si yo sé que soy una mujer que le da miedo hablar en público, verse en público o exponerme o que me lleguen a conocer, voy a estar guiada por mis miedos. Difícilmente voy a sobresalir en algo fuerte, difícilmente, pero todo es un proceso, el carácter se va forjando. Así como también si soy una persona que anda en malos pasos, que anda en un mal actuar, que anda prepotente, humillando a otros o algo, bajo esa misma línea me voy a dar a conocer. Entonces, el mensaje primordial es, si usted quiere ser luz, busque ser luz. Si usted quiere sobresalir, siempre enfóquese en sobresalir en la excelencia. Y sobresalir en la excelencia es como un trabajo, Daniel, de gimnasio. El cuerpo no lo vamos a tener de la noche a la mañana. Es un cuerpo trabajado. O sea, a la meta que yo quisiera llegar, de tener un cuerpo tonificado o algo, va a requerir mucho esfuerzo. Va a requerir, la disciplina de que un día no me voy a querer levantar a hacer ejercicio, pero que va a depender de mí misma. Si yo digo, lo voy a hacer aunque no tenga ganas. De esa misma manera, uno puede lograr sus sueños y sobresalir. Bueno, es más en esos momentos, ¿no? En donde uno tiene que tener más disciplina cuando uno no quiere. Porque cuando Exacto. está la motivación ahí, uno lo hace, uno se siente alegre de hacerlo, pero de repente ese es el momento clave, como no quiero hacerlo por esto o lo otro, pero lo voy a hacer. Y otra cosa importante, Daniel, vemos ese ejemplo, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es estar mentalmente preparado para que a usted no le importe lo que la gente llegue a pensar. Para nada. O sea, yo me acuerdo que esa era una frase que mi mamá siempre me decía desde muy pequeña. Y cuando habían personas que hacían daño o que inventaban cosas o que ofendían, mi mamá siempre me decía la frase, mientras vos avanzás sin escucharlos, ellos se van a quedar estancados tirando las piedras. Y vi cómo realmente avancé en tantas cosas y sigo avanzando porque, repito, esto va a ser hasta que Dios lo permita, porque el crecimiento es así, pero todo requiere de una disciplina, todo en la vida, absolutamente todo requiere una disciplina y un esfuerzo, en todo sentido. Vemos que, en efecto, es una mujer que tiene un semblante bastante, un carácter, pues, o sea, que se nota que hay seguridad, que hay bastante confianza. ¿Cuál es el motor de vida de Vilma Cristal Orozco? ¿Qué la motiva a levantarse todos los días, a seguir luchando, a vivir su vida conforme a lo que usted desea, lo que usted quiere? Primer punto, lo más importante para mí siempre va a ser, obviamente, honrar a Dios y a mis papás. Yo soy lo que soy por los estudios que me dieron mis papás, por lo que me inculcaron, porque me inculcaron no solo lineamientos de llegar a ser profesional, sino de llegar a ser un buen ser humano. Una persona que pudiera servir a otros, que no fuéramos indiferentes ante las necesidades que pasen frente a nosotros. Entonces, para mí siempre es algo que yo le digo a mis amistades, Daniel, es algo que yo le digo a todas las personas, cuando usted vaya a hacer algo incorrecto, póngase a pensar en ese apellido que puede llegar a manchar o resaltar. Repito, yo no soy una santa, yo he tenido muchos errores, yo he tenido muchas cosas en las que he fallado. Pero todo me hace volver a decir, bueno, yo no quiero avergonzar a mis papás. Yo no quiero deshonrar a mis papás. Yo se supone que estoy bajo una línea de un temor a Dios. Por ende, tengo que actuar. Entonces, uno se está evaluando constantemente día a día en qué cosas va a cambiar. Posiblemente yo esté hablando de esto y al salir de aquí yo me enoje porque me echaron el carro, porque le diré que soy muy enojada en tráfico. O sea, yo soy muy enojada en tráfico. Yo también. Yo, de hecho, odio conducir por eso. Porque... Sí, no, yo soy enojadísima. En ese tráfico de las 5 de la tarde, porque mis vidrios son oscuros, pero o sea, yo voy enojada. Porque no hay educación vial en muchas personas. Entonces, hay de todo en el planeta, hay de todo. A mí me saca lo peor. Y bueno, ya quienes me conocen muy bien saben que ahí es donde está mi mecha corta, principalmente, donde pierdo tal vez la paciencia. Y repito, no es que hoy voy a hablar ahorita de que soy una gran ser humano, porque no necesito decir lo que soy. Al final me va a importar lo que yo hago en vida. Pero quizás yo saliendo de aquí me equivoque, no puedo agradarle a todo el mundo tampoco. A veces yo soy muy seria naturalmente y tal vez porque ando pensando algo y la gente me puede catalogar de prepotente porque ya lo han hecho y quizás no es que le quise hacer una mala mirada o algo porque no camino en ese
sentir. Pero ve, ahí es donde caemos en el hecho de que cada cabeza es un mundo, cada quien anda su perspectiva de la vida o cómo quiere analizar todo y su propio actuar. Sí, a veces a uno lo miran solo y dicen, no, es que es creído, Sí. o no se lleva con nadie, no le habla a nadie. Tal vez uno es que simplemente... Sí, altanero, dicen tantas cosas. La gente debería de preocuparse más por ver hacia adentro que ver hacia afuera. Si nosotros aprendiéramos a ver hacia adentro, le aseguro que seríamos una sociedad completamente diferente. Completamente diferente. Hasta que el ser humano no lo haga, no van a haber cambios radicales. Bueno, nos ha dado varias reflexiones acá Vilma Cristal Orozco, la directora financiera del Congreso Nacional. Finalmente, las cámaras son suyas y los micrófonos también para un mensaje final a la audiencia, algo que usted quiera expresarles a ellos. Únicamente recordar a las personas y más, para mí este era un espacio tan importante a venir a hablar como mujer por lo que sucedió, a cómo direccionamos realmente el tema de lo que sucedió tras una noticia formal, cómo se llegó a hacer desde una perspectiva vulgar o algo. Llevar ese mensaje de que respeto quiere respeto, respeto necesita respeto y que debemos respetar a las demás personas porque uno puede sentirse en el derecho de investigar a la otra, cosa que si lo hicieran no me genera ningún tipo de preocupación, como para decir, ok, investiguémosla para ver si es verdad todo lo que hemos dicho de ella. No, repito, al final cada quien debe tener en su conciencia lo que es. Pero el mensaje primordial es eso. El machismo va a seguir existiendo mientras principalmente, sigan habiendo mujeres que alimenten el machismo, que alimenten ese mismo morbo hacia nuestro género y que no respetemos nuestro género como mujeres. 2, que sigan habiendo hombres que se olvidan que nacen de una mujer o que tienen a sus hijas que defienden y que dicen que son su tesoro más sagrado y que las cuidarían como todo el mundo mientras ofenden, señalan o destruyen a una mujer o le hacen daño a una mujer. Y 3, en la parte profesional, en la parte personal, en la parte humana y todo, sus acciones son las que siempre van a hablar, más que su boca. En la parte profesional, obviamente, usted siempre tiene que hacer el trabajo de defender lo que sabe que está haciendo bien. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Vilma, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una plática bastante productiva y temas bastante interesantes los que hemos abordado aquí. A ustedes que nos han acompañado, bueno, esperamos también que no sea la última vez. Espero también. Muchísimas gracias por el espacio. Y a ustedes, obviamente, les agradecemos muchísimo por siempre ver este podcast, por estar siempre al pendiente de toda la información que publicamos. Gracias por acompañarnos, que estén bien.